Muy buenas tardes, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos un domingo más. Y aunque sea a través de estos medios, Dios nos da la posibilidad de poder reunirnos, alabarle y agradecerle por quién es y lo que Él hace en nuestras vidas. Te voy a invitar que ahí donde te encuentres puedas tomar tu Biblia e ir rápidamente al libro de Ruth. La semana pasada nos quedamos a la mitad de nuestra historia. Hoy vamos a dar continuidad y fin a este precioso libro. Te voy a invitar a que busques Ruth capítulo 3. La semana pasada comenzamos con este estudio y vimos lo interesante que es. Pudimos ver la gracia de Dios en medio de la tragedia, cómo Él nos ama y tiene interés de obrar a nuestro favor. Este es un concepto que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo expresó de la siguiente manera. En Romanos 8:28, permíteme leértelo en la Nueva Traducción Viviente, Pablo expresa y dice: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Justamente es lo que vamos a encontrar en este corto libro de Ruth. Ya se nos ha presentado a una mujer que empieza a mostrar amor por Dios y ese amor se extiende hacia su suegra. También vimos a un hombre llamado Boaz que muestra tener amor a Dios, a su palabra y hacia los huérfanos, hacia las viudas. En estos dos hombres, tanto Boaz y en esta mujer como Ruth, vemos cómo la ley está cumplida. Vemos personas que amaban a Dios, pero también amaban a su prójimo. Y es que a través de ellos, Dios va a cumplir su propósito. Y es un propósito que nos llega hasta el día de hoy. ¿Estás listo para continuar con este hermoso libro? Si ya lo terminaste de leer, y espero que durante la semana te hayas dado la tarea de leerlo, habrás visto que es un libro sorprendente. Cómo Dios de una manera providencial obra en el día a día de las personas, en esas pequeñas decisiones que pensamos que no tienen mayor trascendencia, Dios las puede usar para su propósito si nosotros le amamos. La semana pasada vimos el contexto en el que está el libro de Ruth. Es época de jueces, hay hambruna. Conocimos a la familia de donde viene Noemí, su esposo Elimelech, sus dos hijos Mahalón y Kelión, y vimos cómo su vida se fue complicando cuando decidieron ir a la tierra de Moab. Ahí muere Elimelech, ahí mueren sus dos hijos. Y vimos el desamparo en el que Noemí se encontraba. Ahora sola y encima con dos viudas, pero decide volver a Belén. Y es en esta iniciativa de regresar que Dios empieza a mostrar su voluntad nuevamente en la vida de Noemí y de Ruth. Terminamos leyendo el capítulo 2 donde vemos ese encuentro, esa primera relación entre Boaz y Ruth. Noemí termina el capítulo dejándonos un pequeño rayo de esperanza, ya que aunque Ruth no comprendía lo que estaba pasando, Noemí sí. Ella sabía que Boaz podía convertirse en ese pariente redentor. ¿A poco no es una historia intrigante esta? Capaz que es mejor de las que has visto en Netflix y en menos tiempo puedes aprender muchísimas más verdades. Vamos a tomar tiempo a leer el capítulo 3 y el capítulo 4, pero antes de leerlo me gustaría animarte a hacer un pequeño paréntesis, porque necesitamos tener cierta información para comprender este concepto de pariente redentor, porque aquí está el verdadero mensaje de este libro, la redención. Terminó el capítulo 2 animando a Ruth de que Boaz podía ser ese pariente redentor. ¿Qué significa la palabra redimir? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Es una práctica que era común en el Antiguo Testamento. La palabra redención literalmente significa liberar de algún mal mediante el pago de un precio. Mantén estas verdades presentes. Es liberar a alguien bajo un castigo o una esclavitud en la que se encuentra, pero liberarlo porque alguien intencionalmente paga su deuda. Es un concepto que aparece en el Pentateuco y que tenía como finalidad preservar la vida de un hombre, preservar a la vida de algún animal o el ganado, de las tierras e incluso mantener el linaje, como es en el caso en el que estamos estudiando del libro de Ruth. Es un término que tiene un marco muy amplio. Pero para nuestro estudio vamos a abarcar lo referente a las tierras y la viudez. Porque Noemí fue a Moab y de seguro habrán vendido sus tierras y cuando ella regresa, sus tierras deben estar en posesión de alguien que no era familiar de ella. Y ahora ella está sin tierras y está viuda. Boaz era un pariente
que la palabra que se utiliza en el capítulo 2, versículo 1 es la palabra Goel. Esa palabra significa un pariente cercano capaz de redimir. No era cualquier pariente, no era un conocido, no, era alguien que estaba en la facultad de pagar el precio para liberar la tierra que era de Noemí y también para preservar el nombre de Elimelec o de sus hijos a través de Ruth. Este contexto es muy importante. En este libro vamos a ver cómo se aplica la ley que está en Levítico capítulo 25 y en Deuteronomio capítulo 25. Ahí se nos narra cómo Dios había previsto que se cuidara de la tierra, se cuidara de las personas y se cuidara también de las viudas. Ahora, hay otra riqueza en este pasaje y es el valor teológico que este libro de Ruth nos da. Esta práctica de redimir, de dar un pago para rescatar y liberar a alguien, es solo un cuadro, una figura, un tipo de lo que iba a ser la obra de Jesús a favor de ti, a favor mío, a favor de toda la humanidad. Jesús es nuestro pariente redentor. Es aquel que, como Filipenses 2 dice, dejó la gloria, vino, se hizo hombre y en la condición de hombre se humilló, muriendo en una cruz para pagar por nuestros pecados. Jesús es el sentido y la importancia de este libro de Ruth, ilustrado en voz y esta viuda Noemí y su nuera Ruth. Por tal motivo, este concepto de redención es el que se toma en el Nuevo Testamento. Ya no se habla de expiación. El Nuevo Testamento toma el concepto de redención, que si recuerdas era liberar de un mal o un castigo a través de pagar un precio. Te voy a invitar, sin que pierdas el capítulo 3 de Ruth, que me acompañes a Romanos 3:24. Porque ahí Pablo usa este concepto diciendo que siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Te acuerdas? Ruth se sorprendió de que vos la tratara tan bien y ella dice, ¿cómo he hallado gracia ante tus ojos? Es que la redención es la evidencia de la gracia de Dios. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Este concepto de redención toma un valor cuando se aplica en la persona de Cristo. Otro pasaje es Gálatas 3:13. Si puedes, búscalo, está ahí junto de Romanos. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió. Él es nuestro pariente redentor. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Este hermoso libro de Ruth muestra el concepto de la redención. Una mujer necesitada, desamparada, sin esperanza, puede ser redimida por un pariente que está dispuesto a pagar el precio para liberarla y también para darle un mejor futuro. La expiación solo cubría los pecados, pero la redención es el pago de un precio para que el que ha sido redimido ahora pueda disfrutar de libertad sin ningún castigo. Por eso Pablo decía que no hay mayor condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, Él exclamó, consumado es. Esto lo puedes encontrar en Juan capítulo 19, versículo 30. Esta palabra consumado es la misma palabra que se puede traducir como cancelado. Tenía un término comercial, era pagar la deuda. Jesús, al cargar nuestros pecados en la cruz, pagó por toda nuestra deuda. Con su muerte, Jesús terminó con ese complejo sistema de sacrificios continuos para expiar pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12 nos dice que Cristo una vez y para siempre se presentó para redimirnos y darnos esa eterna redención. Todos los seres humanos, querido amigo, querida amiga, hemos nacido esclavos del pecado. Según la enseñanza de la palabra de Dios, somos pecadores porque hemos heredado esa condición. Y empezamos a pecar solo manifestando lo que es nuestra condición. Y somos muertos en delitos y pecados. Pero Cristo es el que pagó hace 2000 años atrás el pecado, el precio del pecado para darnos libertad. Romanos 3:24 nos dice que fuimos salvos porque Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Dios por amor nos redime a través de la obra de Cristo.
Porque Juan 3:16 dice que nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, ese pariente redentor, pagó el precio para que nosotros no seamos condenados. ¿Notas cómo este libro de Ruth toma una trascendencia impresionante? Pensaste que se trataba solo de una pequeña historia breve de 4 capítulos, pero tiene un valor teológico sumamente importante. Ruth nos ilustra a ti y a mí, personas desamparadas, pobres, sin un futuro, pero hay un pariente redentor, vos, que muestra amor y está dispuesto a pagar el precio para abrazar la necesidad de Ruth y satisfacerla en todos los sueños que ella quisiera. Dios ofrece eso. Jesús dijo que había venido para dar vida y vida en abundancia. Necesitábamos hacer este pequeño paréntesis para entender qué es redención y cómo se asocia con la obra gloriosa de Cristo. Volvamos ahora a nuestro libro de Ruth. En el capítulo 3, acompáñame a dar lectura, porque nos quedamos en esta pequeña luz de esperanza, donde vimos que Dios amaba a Noemí, pero él sabía que el dolor que sufriera por estar lejos de él. La semana pasada aprendíamos que Dios siempre estaba obrando a favor de ella. Y hoy vamos a ver cómo va terminando esta historia impresionante. Vos está a punto de convertirse en el pariente redentor para Ruth y para Noemí. Leamos el capítulo 3, versículos del 1 al 13. Presta atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para que a ti te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, Goé, ese pariente cercano, ese redentor, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás, descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrer bondad que la primera. No yo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Tremenda historia que vemos narrada acá. Noemí le dice a Ruth qué es lo que tiene que hacer. Muestra interés por el bienestar de su nuera. Ella la había cuidado, ya vimos que estuvo en los 2 tiempos de cosecha. Y Noemí sabe que la mujer es la que tiene que tomar la iniciativa para ser redimida. Eso es lo que menciona Deuteronomio. Ella tenía que reclamar este derecho. Probablemente vos había mostrado interés por Ruth. Capaz que se había enamorado, pero vos no podías hacer nada. Él no podía tomar la iniciativa porque Ruth era viuda, era una extranjera. Era Ruth la que tenía que tener la iniciativa. Vos, aparte, sabía que había otro pariente más cercano. Y a lo mejor él solo estaba esperando qué iba a decidir Ruth. Si a lo mejor ella elegiría a este otro pariente y capaz que no mostraba interés por vos. ¿Notas cómo el amor de vos está en espera? Él a lo mejor tenía el interés, pero no podía hacer nada a menos de que Ruth tomara una decisión. Noemí sabía esto y la orienta para acercarse a vos y reclamar lo que era su derecho. Aquí hay enseñanzas que son muy importantes. Por tiempo no las vamos a poder abarcar,
Pero aquí vemos cómo se quiebra todo un paradigma que nuestra sociedad ha tratado de imponer, incluso hacia la Biblia, de que es un libro machista, pero es todo lo contrario. Porque Boaz no tiene parte en esto, es Ruth la que tenía el derecho de exigir que se le redimiera. Boaz no podía haberse negado. Sin embargo, en esta costumbre no vemos a un Dios machista, vemos un Dios bondadoso, un Dios que cuida de la viuda, un Dios que protegía al desvalido. Querido hermano, a veces tenemos un concepto de Dios distorsionado porque no entendemos que tenemos un Dios que nos ama, como vimos la semana pasada, y Él sabe el dolor que estamos viviendo, porque nos olvidamos que hay un Dios que siempre está obrando a nuestro favor, como vimos la semana pasada. ¿Notan la similitud entre Jesús y nosotros? En la relación de Boaz y Ruth, Boaz amaba a Ruth, pero no podía hacer nada. Dios también nos ama. Boaz, por más que quisiera obrar a favor de Ruth, no podía hacer nada hasta que Ruth decidiera. ¿Y sabes qué pasa lo mismo? Hasta que tú y yo no decidamos elegir a Dios, solo nos estamos perdiendo todas las bendiciones que Él tiene preparadas para ti y para mí. La historia nos cuenta que Ruth hace caso al consejo de su suegra. Algo muy interesante y a veces hasta chistoso, contradictorio con lo que vimos hoy. ¿Qué esposa le haría caso a su suegra? Pero ya vimos la semana pasada que Noemí había ganado relevancia en la vida de Ruth por el testimonio, por su influencia, por su piedad. Y Ruth hace caso al consejo de su suegra. Se lava, se unge con aceite, pone su mejor vestido y se dirige esa noche hacia Boaz. Hay varios detalles que necesitamos mencionar para entender lo que está pasando aquí. Esta no es una escena de seducción, Esta no es una escena típica de Hollywood que se empieza a nublar, se ve la pareja y de repente nos da a entender de que pasó algo raro. No es cierto. Tenemos que entender qué está pasando. Estamos en la época de jueces. Israel era atacado constantemente por sus extranjeros. ¿Te acuerdas, Jueces capítulo 6? Gedeón tenía que tirar los granos en un lugar cerrado por temor a que les robaran. Y esto no estaba exento de la época en donde Ruth se está narrando. Por eso los hombres se juntaban todos para proteger el grano y dormían a la hora de que se había aventado el grano para protegerlo. Esta fiesta tenía un tono religioso igual. Esta fiesta agradecía a Dios por su bendición sobre el pueblo. No era una borrachera o un descontrol, no. Era un tiempo de honrar a Dios, bendecirle. Hay algunos estudiosos que mencionan que aquí probablemente se pudieron haber dicho algunas partes de la ley o algunas escrituras que revelaban la bondad de Dios a su pueblo, su bendición. Ahí está Boaz, acostado, viendo a las estrellas tal vez, y en esta atmósfera un tanto romántica, llega Ruth, se acuesta a los pies de él, no a su costado, sino perpendicularmente hacia sus pies, mostrando ese símbolo de recurrir a la protección de alguien. Repito, Ruth es la que toma la iniciativa. Boaz se sorprende de verla y aquí vamos a ver un principio que es fundamental para ti y para mí si queremos que Dios nos bendiga en este nuevo año. Si queremos disfrutar de la bendición de Dios, de un nuevo comienzo, aquí hay otro principio que no tenemos que olvidar. Y es el principio de que Dios siempre bendice la integridad y la fidelidad. Ya hemos hablado de las virtudes de Boaz y las virtudes de Ruth. Aquí solo se magnifican estas virtudes. Vemos a una mujer que sigue el consejo de su suegra. Vemos un hombre íntegro. ¿Por qué? Por la forma en la que reacciona ante Ruth. ¿Por qué te hablo de que Dios bendice la integridad y la fidelidad? Porque cuando Ruth recibe el consejo de Noemí, este consejo le estaba cuidando. ¿Por qué crees que Noemí le envió de noche? ¿Sabes por qué? Porque no sabía la respuesta de Boaz. Y si Boaz hubiese rechazado redimir a Ruth, nadie se hubiese enterado de esa conversación. Nadie hubiera sabido y Ruth no sería evidenciada. ¿Ves cómo hay un cuidado en este manejo? Te repito, no hay ninguna escena de seducción ni nada raro. No. Hay todo un manejo de integridad, de cuidar la vida de cada uno de ellos y eso Dios siempre lo va a bendecir.
Si ellos no hubieran sido fieles, se hubieran perdido la tremenda bendición que Dios tenía preparado. La historia toma un giro inesperado, porque aunque Ruth le exige un derecho a Booz, Booz le dice, hay un pariente que es más cercano. Y aquí la historia se torna interesante, porque pudiéramos decir, qué padre, Booz conoció a Ruth, Ruth le reclama, viven felices para siempre, pero ojo, hay un pariente más cercano, hay alguien que puede estropear esta historia de amor que nos representa a ti y a mí en una relación con Dios. No sé qué habrá pasado en la mente de Ruth, pero ella se fue antes de que amaneciera, caminó hacia la casa de su suegra, y no sé si Ruth habrá pensado, ¿y quién será este pariente? ¿Cómo será? Y si él decide, ¿qué va a pasar a nosotras? ¿Y qué tal si es alguien que no es tan noble, tan bueno como vos? No sé qué habrá pasado en su corazón. No sé cuál hubiera sido la sorpresa de Noemí cuando le dice que hay un pariente más cercano. Pero probablemente pudieron haber sentido incertidumbre. Probablemente tendrían que haberse preocupado. Recuerda, Dios siempre obra a nuestro favor y Él va a bendecir la integridad y la fidelidad. Lo que Noemí y Ruth hicieron es lo mismo que nosotros debemos hacer cada vez que la vida da un giro inesperado. Cada vez de que pasa algo que no estaba presupuestado. Tenemos que hacer lo mismo que ellas, esperar en Dios. Te dije que este libro nos da mucha esperanza y eso es cierto, porque estas mujeres permanecieron fieles en ser íntegras delante de Dios y Dios iba a bendecir esa fidelidad. Muchas veces nosotros nos queremos adelantar cuando algo no sale como lo estábamos planeando. Nos precipitamos y a veces tomamos malas decisiones y sufrimos el daño por no haber esperado el tiempo de Dios y la forma en la que Él iba a obrar. Querido hermano, querida hermana, cada vez que sientas en este año que está empezando que tu vida da un giro que no esperabas, que sucede algo que no estabas planeando, recuerda a Noemí y a Ruth. Tenemos que esperar en Dios. Él nos ama. Él siempre obra a nuestro favor y Él va a bendecir la integridad y fidelidad de nuestras vidas. Ruth y Noemí solo les quedaba esperar. Mira lo que le dice en el versículo 18 del capítulo 3. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. No sé qué te depara el 2021, querido hermano. No sé qué vamos a enfrentar, por dónde Dios nos va a llevar, pero sí sé algo, que Dios siempre nos va a amar. Dios siempre va a estar obrando a nuestro favor y Él va a bendecirnos si nos mantenemos fieles e íntegros delante de Él. Solo tenemos que esperar. No dudes de Dios. No trates de hacer más de lo que Él espera de ti. Tú permanece fiel, íntegro y Él tarde o temprano va a bendecir tu vida. Esto nos va a llevar al segundo propósito. ¿Cuál es el principio de todo esto que nos está enseñando el libro de Ruth? No solo que Dios bendice la fidelidad y la integridad, sino en segundo lugar que Dios, cuando obra, ve más allá de nosotros. Dios siempre ve más allá de nosotros. El capítulo 4 nos va a narrar cómo Booz termina asumiendo esta responsabilidad. Él se encuentra con este pariente, hace un arreglo, le muestra que tiene la posibilidad de redimir la tierra de Elimelec, pero si decide redimirla, tiene que asumir también el compromiso con la viuda. Este pariente rechaza la oferta y es Booz quien asume el compromiso de redimir la tierra y redimir a Ruth. Mira cómo lo dice la palabra de Dios en el versículo 13 del capítulo 4 en adelante. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a Jehová y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Si esta historia solo terminara con el enlace de Booz y Ruth, la alegría de ese nuevo comienzo, de un nuevo matrimonio, te voy a ser sincero, es una historia como cualquiera de muchas de las que has leído tal vez, de romance y vivieron felices para siempre. Pero cuando Dios obra, Él siempre ve más allá de nosotros. Él se extiende mucho más allá de nuestras vidas. ¿Te diste cuenta cómo termina? No con un matrimonio, termina con un hijo. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían, versículo 14, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente,
cuyo nombre será celebrado en Israel. Y este versículo es una profecía de lo que iba a pasar. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Te acuerdas? Había perdido 2 hijos, pero ganó una nuera que le había cuidado más que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Lo cuidó y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, esto es padre de Isaí, padre de David. Qué tremenda historia. ¿Te acuerdas que habíamos empezado la semana pasada con un panorama muy sombrío? Hoy terminamos con una felicidad tremenda. Comenzamos con un cuadro de muerte y terminamos con un cuadro de vida. Este pequeño matrimonio, insignificante tal vez y sin trascendencia en el pueblo de Israel, en una época oscura, jueces, fue el plan de Dios para que naciera el futuro rey de Israel y más adelante el Mesías que salvaría a todo el mundo. ¿Te diste cuenta el versículo 17? Le ha nacido un hijo a Noemí, lo llamaron Obed, este fue padre de Isaí, padre de David. Y es que Dios siempre se extiende más allá de nosotros. Cuando Él obra, está viendo más allá de nuestro presente, nuestra circunstancia. Dios no solo quiere cambiar nuestro contexto, quiere ir incluso un impacto más allá de aun cuando nosotros ya no estemos. ¿No será que Dios, este año que está comenzando, quiere hacer lo mismo contigo y conmigo? Yo no sé cómo el dolor o la tragedia va a ser usado a tu favor, pero sí sé que Dios te ama y Él sabe el dolor que abruma tu corazón. No sé cuántas situaciones difíciles has vivido o cómo te ha afectado, pero sí sé que Dios siempre está obrando a tu favor. No sé en este 2021 cuánto tiempo tengan que esperar para que Dios responda a tu oración, pero sí sé que cuando Dios te bendiga va a ser porque te está hallando fiel e íntegro delante de Él. Y que cuando Él haga una obra en tu vida, se va a extender mucho más allá de solo tu presente y lo que hoy estás viviendo. Él tiene un plan más amplio, Él ve con una perspectiva de eternidad y no es como nosotros, que solo vemos lo circunstancial y momentáneo de la vida. Solo para que te des cuenta de lo que Dios hace con esta perspectiva de eternidad, terminemos de leer el capítulo 4 de este libro. Vamos a leer el versículo 18 hasta el versículo 22 para entender cómo Dios tenía un concepto de perspectiva de eternidad mucho antes. Fíjate lo que dice Ruth 4:18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Esta historia de amor no termina con un vivieron felices para siempre. Esta historia de amor, de redención, de gracia, termina con una perspectiva eterna. Hoy solo estamos viendo a Ruth y a Boz, pero Dios estaba viendo a quien iba a procrear después al primer rey de Israel, el gran rey David, y de quien iba a venir el linaje de su hijo, el verdadero rey. ¿Ves cómo Dios tiene una perspectiva de eternidad? Pero pasa desapercibido en esta genealogía de quién venía Boz. Si te diste cuenta, el versículo 21 dice, Salmón engendró a Boz. Si tú vas a Mateo capítulo 1, versículo 5, nos dice quiénes eran los padres o de dónde descendía Boz. Mateo capítulo 1, versículo 5, genealogía de Jesús. Dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Te acuerdas quién era Rahab? Esa mujer que cubrió a los 2 espías que fueron mandados por Josué. Esa mujer que antes había vivido en pecado, pero que abrazó la fe del pueblo de Israel. Una mujer despreciada tal vez para muchos, pecadora. Alguien podría decir indigna, pero es que la gracia de Dios así es. Abraza a todos aquellos que reconocen su condición, pero apelan a un Dios de gracia. Rahab fue la madre de Boz. Y luego Boz redimió a Ruth y Ruth se convirtió en la madre de Isaí y de Isaí luego salió David. ¿Ves qué espectacular es la proyección de Dios?
Él no obra en algo circunstancial como nosotros vemos. Dios siempre obra y se extiende más allá de nosotros. Este libro de Ruth es tremendo. Si crees que Dios tiene una perspectiva de eternidad, tu confianza en Él va a crecer. Porque no vas a ver tus circunstancias como algo fatal, sino que van a ser un canal para que veas el amor de Dios. Descubras cómo Él está obrando a tu favor, cómo Él bendice tu fidelidad e integridad, y lo que Él hace siempre va a tener un impacto más allá de tu vida o de mi vida. Pablo había aprendido esto. Él sabía que lo que estaba viviendo no se comparaba con la eternidad. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 al 18, él anima a los hermanos a tener perspectiva de eternidad. Él les dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que Dios hizo a través de esta mujer que fue fiel, Ruth, a través de un hombre que fue fiel, Boaz, ha impactado toda la eternidad. De él nació David, de ahí nació el Mesías, de ahí tú y yo podemos ser salvos. ¿Ves cómo este es un libro que da muchísima esperanza? Es un libro que nos habla que tenemos un Dios que nos ama. Lo aprendimos la semana pasada. Un Dios que entiende nuestro dolor por haber vivido lejos de Él, pero que siempre está dispuesto a obrar a nuestro favor. Hoy aprendimos cómo esta historia concluye en un matrimonio que da como fruto un hijo, y a través de ese hijo una herencia que nos alcanza a ti y a mí, porque Dios bendice la fidelidad y la integridad de aquellos que le aman. Y cuando Dios obra más allá de nosotros. Quisiera hacerte algunas preguntas terminando este libro. La primera sería la siguiente. Si ya entendiste el concepto de redención, la pregunta es, ¿tú ya has permitido que Cristo te redima? Él ya murió en la cruz, ya pagó por tus pecados, Él te ama. Pero así como Ruth tuvo que elegir a vos, tú tienes que elegir a Dios. Si tú todavía no has elegido a Dios, hoy puede ser el día. Este libro nos habla de esperanza, de un nuevo comienzo. Pero ¿te acuerdas? Noemí tuvo que elegir volver a Belén. Tú tienes que elegir volver a Dios. Ruth tuvo que elegir escoger a vos. Tú tienes que escoger elegir a Dios. Él ya murió por ti en la cruz. Pero tú tienes que elegir pedirle perdón por tus pecados, pedir que Él sea el que te redima y que con su sangre te limpie y te pueda dar esa vida en abundancia que Él ofrece. ¿Ya has sido redimido por Jesús? Si no, te quiero invitar a que el día de hoy, ahí donde estás, no esperes más. Empezando este nuevo año, deja que el amor de Dios cambie tu vida por completo. Elige a Dios, acércate a Él y estoy seguro que tu vida va a ser totalmente diferente sin importar lo que enfrentes en este 2021. Ahora, la otra pregunta sería, ¿te gustaría que Dios te bendiga? ¿Quisieras ver a Dios obrando a tu favor? Si tu respuesta es claro que sí, entonces lo que estás diciendo es que estás dispuesta a en este 2021 vivir en fidelidad e integridad para Dios. Porque como aprendimos en el libro de Ruth, Dios bendice a aquellos que son fieles e íntegros delante de Él. Si tú y yo queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos ser fieles, descuidamos nuestro tiempo con el Señor, descuidamos nuestras responsabilidades hacia el Señor, no podemos reclamar que nos bendiga. Dios siempre va a bendecir fidelidad e integridad. Si hay algún pecado en tu vida que todavía estás arrastrando, si todavía hay una conducta que no has estado dispuesto a cambiar, haz lo mismo que hizo Ruth. ¿Te acuerdas cuando ella se presentó con vos? Se lavó, se ungió, se cambió de ropa. Tú y yo necesitamos pasar por este mismo proceso. Necesitamos limpiarnos de nuestros pecados. Cristo vino a hacer eso. Necesitamos que Él nos unja a través de su Espíritu Santo para poder revestirnos de un nuevo hombre creado según Dios. Querido hermano, querida hermana, muchos deseamos que Dios nos bendiga, pero tal vez no estamos dispuestos a realmente renunciar al pecado y ser fieles solamente a Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga? Entonces tienes que estar dispuesto a vivir en este año, sin importar lo que venga, en fidelidad a Dios.
Y por último, me gustaría animarte a que veas en cada circunstancia de este 2021 una perspectiva de eternidad. Dios está haciendo algo porque te ama. Dios está obrando a tu favor. Él quiere bendecirte, pero incluso más allá de lo que tú y yo podamos alcanzar a ver. Hoy tú y yo estamos porque alguien nos predicó el Evangelio. Y a lo mejor esa persona no pensó que íbamos a estar viviendo lo que estamos viviendo. Él solo fue fiel. Y Dios usó eso para hoy tenernos en donde estamos, haciendo lo que estamos haciendo, y esas personas jamás se enteraron. Dios obra más allá de nosotros. Te animo a que seas fiel a Dios en este año. Que este año sea un año de esperanza y de nuevo comienzo, porque el amor de Dios va a estar contigo y solo tenemos que ser fieles a Él. Te invito a que donde estés podamos inclinar nuestra cabeza, vamos a orar, agradecer a Dios por este hermoso libro, lleno de esperanza, lleno de gracia, que nos muestra la obra redentora de Cristo. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque nos has permitido estudiar este hermoso libro. Hay muchas cosas que no hemos mencionado, pero ayúdanos a recordar estos 4 principios, que tenemos un Dios que nos ama y se duele cuando nos ve sufriendo lejos de Él. Tenemos un Dios que siempre obra a nuestro favor, que va a bendecir nuestra fidelidad y nuestra integridad. Y un Dios que cuando obra ve más allá de nosotros. Padre, permítenos en este nuevo 2021 a ser íntegros delante de ti, fieles. Y Señor, si alguien todavía no te ha aceptado como su Salvador, que ahí donde esté, hoy sea el momento de decir: Cristo, me gustaría que me redimas. Hoy entendí que pagaste el precio de mi pecado en la cruz para darme libertad, salvación. Hoy quiero abrir mi corazón para que tú me perdones y me hagas libre. Te ruego, Dios, para que hoy sea el día de salvación para aquellos que tal vez nunca lo habían hecho. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.